¿Te ha pasado que entras a algún lugar y sientes las miradas que se te clavan en la espalda y tú te sientes completamente incómodo de estar allí? Porque sientes una vibra o una energía que en realidad te hace sentir o con ganas de salir corriendo. De pronto conoces a alguien y te sientes muy incómodo y sientes que también te chupa la energía y terminas muy cansado. A eso se le conoce que es una persona clarisintiente. Aquellas personas que escuchan voces o sonidos que no son precisamente provenientes de su mente, se les conoce como clarioyentes porque pueden tener de pronto locuciones. ¿Y cómo saber que eres clarividente? Que puedes de pronto tener precognición o retrocognición, que son visiones del futuro o visiones del pasado. Quizás a lo mejor has abierto ya el tercer ojo o estás a punto de hacerlo y que está asociado con la glándula pineal. Probablemente has estimulado lo que es el chakra llamado Ajna, que está en el entrecejo. Bueno, todo eso y mucho más vamos a ver en este capítulo de Reflexiones que Motivan. Soy Gaby Ríos y te doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente con este capítulo de ¿Eres clarividente, clarioyente, clarisintiente? ¿Cómo saber que ya has abierto ese tercer ojo asociado con la glándula pineal? Pues hoy lo vamos a ver. Quédate hasta el final del video. Una disculpa porque no he estado subiendo al canal abriendo cámara porque tuve problemas con el editor. La verdad es que hice un cambio. Me estaba ayudando a maquillarme muy bien. Yo estoy ya muy ceguetas y no puedo ver detalles de un gato. Entonces, pues bueno, tuve que decidirme por dejarlo o soltarlo porque ya no me hallaba con ese editor. Y además tuve también problemas un poquito con la computadora, problemas con el teclado, no quería servir, en fin. Lo pudimos arreglar y pudimos sacar avante el trabajo de los podcasts, que los invito mucho a ver algunos temas que seguramente pueden interesarles acerca del burnout o que a veces nos sentimos mal porque estamos descansando y creemos que estamos siendo muy flojos, pero en realidad es que a veces descansar también tiene su propósito, porque encontramos de pronto que en ese momento se nos vienen muy buenas ideas a la mente y somos muy creativos. Los clarisintientes son las personas que de pronto llegan a un lugar y sienten que todas las miradas se le clavan. Perciben la vibración de otras personas, casi que pueden leerles sus pensamientos, aunque no sea así, y se sienten incómodos y extraños. Incluso pueden llegar a un lugar en donde ha habido eventos paranormales y lo pueden percibir mucho más que otras personas, son mucho más sensibles a ello. También les ocurre que de pronto conocen a alguien y por alguna extraña razón te llegan a decir, no sé qué tiene esa persona, no me agrada, no me gusta, es buena onda, sí, es amable y todo, pero tiene un no sé qué que no me gusta. Y la verdad es que yo no voy a continuar tratándola porque siento que algo va a ocurrir o algo va a pasar. Y no se equivocan, esas personas de verdad están presintiendo que esa gente pues puede chuparles la energía. Incluso puedes estar con alguien, y a lo mejor a ti también te ha pasado, que te sientes muy cansado. Porque son personas que de verdad sí tienen una energía muy pesada, una vibración, o su frecuencia sí está muy baja. Porque son personas que a lo mejor se quejan mucho, son chismosas, metiches, andan en boca de todo el mundo. Y sí, de pronto no se dan cuenta que hacer todas esas cosas es, en cierta forma, ser imprudentes. Son muy impulsivos, van llevando una cosa a la otra. Y ese tipo de personas sí drenan la energía
de la gente que es muy positiva o optimista o que tiene esa frecuencia elevada. Son personas que se dedican mucho a la oración o a la meditación. Entonces, sí, son capaces de sentir que esa persona que se les acerca las hace sentir bajas en su vibración o en su energía, y de pronto sí, sienten ese cansancio tremendo y hasta les da mucho sueño o flojera, porque si esa persona ya extrajo todo lo bueno de ellas prácticamente. O bien, ese tipo de personas entran a un lugar y te dicen, aquí hubo algo malo, aquí ocurrió una desgracia, un percance, un accidente, hubo una familia con problemas de mucho conflicto, y en efecto se investiga y sale que es cierto. Es que en las paredes de las casas a veces sí se impregna toda esa energía negativa, los pleitos, las desavenencias, las personas que se quejan mucho. Es muy malo quejarse. Por eso es bueno estar bendiciendo y dando las gracias, porque te traes más bendiciones. Entonces, este tipo de gente, este tipo de personas son muy sensibles, y sí detectan que algo ocurre en ese lugar. Hay exorcistas que hablan de la famosa infestación de un lugar. Toda esa energía se queda acumulada y de pronto comienzan a haber eventos pues extraños. Los clarioyentes son las personas que escuchan voces que a veces los psicólogos o los psiquiatras los remiten a un análisis más profundo para descartar que no puedan tener algún trastorno mental, pero no. Resulta que a veces este tipo de personas pueden llegar a tener locuciones, y estas gentes, pues como son gente muy dedicada a la oración también, son personas que desarrollan ese tercer ojo del cual les hablaba. Y al abrir ese tercer ojo, que está prácticamente asociado con la glándula pineal, pues los hace ser más sensibles también, pero perciben esas voces que no son precisamente provenientes de su mente. No hay un desdoblamiento de personalidad, no tiene nada que ver con eso. Las locuciones que pueden tener son con probablemente entidades, no del bajo astral, porque son gente que ora, son gente que reza, que hace meditación. Y la gente que hace meditación muy profunda tiende a tener estas locuciones marianas o con arcángeles o ángeles. Aunque sí, desde luego hay que tener mucho cuidado con el no estar jugando con tablas. Aquí les pongo el nombre por la cuestión de la censura. No vaya a ser que sí pueden de pronto atraer otro tipo de entidades de bajo astral y drenarles, como lo que les comentaba de las personas clarisintientes. Les drenan la energía y de pronto pueden tener cambios en su personalidad. Pero cuando tú puedes detectar que estás ya teniendo una locución con una entidad de bajo astral, bueno, los exorcistas hablan de que hay tres cosas que son ahora sí que no muy comunes, y que única y exclusivamente lo tienen este tipo de entidades, y que cuando tú ya empiezas a tener lo que llaman posesión, pues comienzas a hablar en lenguas muertas, y eso no es muy común. O pudiera decírsele telequinesis, movimientos de objetos con la mente o con los ojos, y se pueden pues cambiar de lugar, ¿no? Y estas personas comienzan a adivinar también el futuro de la persona que los está tratando de exorcizar. Entonces, estos clarioyentes, pues bueno, pueden haberse contactado con un arconte
y los arcontes no son precisamente muy positivos, que digamos. También otra de las cosas que tienen en común las personas que ya están poseídas por este tipo de entidades es que levitan a veces algunos centímetros arriba del suelo o llegan a desarrollar una fuerza bruta y pueden incluso lastimar a la persona que está tratando de sacarle a esa entidad. Pero ese es otro tema, no quiero adentrarme en él, es muy sensible para muchas personas tocarlo y no se trata de eso, pero las personas que tienen locuciones con ángeles o arcángeles o con locuciones con marianas que le llaman, pues sí reciben mensajes muy bonitos, muy positivos. Probablemente también les comunican mensajes en los cuales se está advirtiendo a la humanidad de que algo puede ocurrir y que deben a lo mejor tomar medidas de precaución o cuidarse. Y estas locuciones se les dan a este tipo de personas porque, como les comentaba, son gente que tiende mucho a la meditación. Para poder abrir el tercer ojo es un proceso. En realidad no se hace que de la noche a la mañana ya puedo tener clarividencia, precognición y retrocognición. El proceso para llegar a ser clarividente o abrir el tercer ojo, que está asociado con la glándula pineal o con el chakra Ajnar, que está aquí en el entrecejo, pues se tiene que preparar esa persona, manejar muy bien sus emociones. La inteligencia emocional juega un gran papel para llegar a ser un clarividente de verdad, para tener esas visiones, la precognición y la retrocognición, para poder encontrar, porque este tipo de personas las contratan mucho el cuerpo policíaco para poder hallar cuerpos desaparecidos, de gente que no tienen ni rastro de ella y necesitan encontrarlo para poderle dar una cristiana sepultura, ¿no? Entonces, este tipo de personas pues prestan sus servicios y, por increíble que parezca, a pesar de las investigaciones que se hacen para localizar esos cuerpos, no lo logran si no fuera porque estas personas trabajan a la par con ellos. Entonces se dan muchos casos increíbles, sorprendentes de esto. El tercer ojo, ¿sí?, se puede desarrollar en un momento de meditación. Se necesita mucho estar en silencio, que he tocado mucho este tema en uno de mis videos. Y sí te tiene que ver algo con la telepatía, que por cierto ha tenido mucha repercusión este video. Tiene también que ver con las ondas cerebrales, desde luego que sí. La meditación es importante, pero la mejor hora para poder abrir el tercer ojo es en la noche, en silencio, cuando no haya mucho ruido. Entonces se puede estimular también esta glándula, este chakra, perdón, cuando, por ejemplo, esta persona se pone a hacer algunos mantras como el Om, repitiéndolos, ¿no? Entonces abre ese tercer ojo, pero es un proceso, poco a poco. Es cambiando también de hábitos, porque las personas que se enojan mucho, que están con muchos miedos, ansiedad, que tienen depresiones importantes, tristezas, dejan que sus pensamientos saboteen su calma, su tranquilidad, están muy arraigados a ciertas costumbres nocivas o hábitos nocivos, pues no los ayuda bastante o nada en poder tener esas visiones que llegan claramente a su mente. La precognición es que tú ves una visión del futuro. La retrocognición es que estás viendo algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Y cómo es que las ondas cerebrales tienen algo que ver en todo esto? Como lo que les mencionaba de la telepatía. Tú quieres contactarte con alguien que hace mucho tiempo no sabes de ella, pero le mandas maldiciones, le dices hasta de lo que no, es imposible.
tú lo que tienes que hacer, ¿verdad?, es trabajar esas emociones negativas, transformarlas, cambiarlas, entrar en estados de meditación y oración profundas. Los estados alfa, ese es el estado correcto, el teta, para poder hacer meditación. El alfa todavía estás muy consciente de lo que pasa a tu alrededor. En el teta a veces estás en un estado de vigilia. Ya estás como muy relajado y puedes a veces ignorar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Cuando nosotros amanecemos en las mañanas, cuando vamos a trabajar o tenemos que ir a hacer algunas diligencias, entramos en un estado, nuestras ondas cerebrales entran en un estado beta. Es un tipo de frecuencia más rápido. Las gamas son más rápidas porque ahí puedes resolver incluso problemas complejos. En las ondas alfa, tú puedes ser muy creativo. Incluso cuando estás trabajando, si tú te relajas con un cafecito, con tu música, ¿sí?, se te vienen las ideas. Incluso en los videos que yo he hecho de podcast, he hablado de la importancia de descansar a ratos y no es que tú te sientas culpable de ponerte a descansar y dejar a un lado todas tus tareas cotidianas, porque de pronto tu cerebro se satura y llega un momento que ni para atrás ni para adelante y requieres que te ayuda a ser creativo. Las personas que lo hacen, de pronto se les ocurren ideas extraordinarias y no te extrañe que resuelvas algo que no habías resuelto en semanas. Por eso es importante aprender a manejar tus ondas cerebrales o identificarlas más que nada, para que entonces se te puedan venir esas visiones o puedas también, ¿por qué no?, tener las locuciones con los ángeles. Esto ocurre cuando tú decides abandonar ciertos hábitos que no te ayudan en lo más mínimo. ¿Cuáles son? La agresividad, el desvelarte mucho, alimentarte de mala forma, que sabes que hay cosas que no debes consumir porque alteran tu estado anímico. Probablemente te enojas demasiado, probablemente tienes mucho miedo a muchas cosas, tal vez sientas ansiedad o tengas momentos en los cuales se te dispara la ansiedad. Entonces tienes que buscar un momento, un término medio en el cual tú te relajes y vuelvas a lo que te comentaba, al estado alfa, o puedas entrar en el estado teta. Para poder abrir ese tercer ojo, te digo, tienes que estar en un momento, de hecho, de oscuridad. La noche puede ser un buen momento para que lo intentes empiezas con pequeñas visiones de algún objeto que tú quieras de pronto descubrir, y eso se lo dejamos a las serendipias. Voy a subir el video aquí de las señales del universo. Sí existen las señales del universo, las sincronicidades, los números repetitivos y toda esa simbología ancestral que nos revelan algunos mensajes en los cuales te están indicando qué es lo que va a pasar o qué viene a tu vida. Los números repetitivos tienen un significado en particular muy especial. También tiene que ver el Fibonacci, la geometría que es divina. Esa geometría tan bonita y especial está en todas partes. Y esa geometría de la cual les comento, pues tiene que ver con todas estas señales del universo, los mundos paralelos, por supuesto. Sí existe un mundo que nosotros no podemos ver con el ojo humano, pero que no por ello no existe. Aunque la ciencia se empeñe en desmentirlo como la telepatía, no por ello quiere decir que no pueda desarrollarse o que no pueda ocurrir o suceder. Entonces, si tú estás interesado en lograr esto, son los pequeños ajustes que tendrías que llegar a hacer para que pueda suscitarse esa
la clarividencia, la clarioriente, ser clarioyente o ser clarisintiente. Esos tres. Tú podrías identificar en cuál de esas categorías te encuentras. A lo mejor eres de ese tipo de personas que no soportas estar al lado de alguien porque le detectas que es muy falsa. A lo mejor escuchas de pronto voces y dices estoy loco, ¿no? Quizás necesitas sentarte y aprender a escuchar esas voces que te quieren decir. Tal vez son las señales del universo. O bien la clarividencia, que probablemente puedas incluso ayudar a otras personas a encontrar un ser querido que ya no está en este mundo y que por lo que sea no han podido dar con su paradero. Y es muy interesante todo esto, vale la pena hacerlo porque podrías descubrir cosas que te permitirían darte cuenta que no estamos solos en el universo. Ya por último, para finalizar este video, nada más no se te olvide no estar haciendo juegos o intentando juegos raros como este, que algunas personas dicen que no te pasa absolutamente nada. Cuidado con ello porque te puedes topar con arcontes. Entonces viene lo que comentaba, las posesiones. Y entonces ahí entra el tema del exorcismo. Eso déjalo de lado, no tiene nada que ver con la clarividencia, ni con la clarisintiente, ni con los clarioyentes. Nada que ver. No tiene nada que ver con las señales del universo, ni con las serendipias, ni con las sincronicidades, ni con los números repetitivos, las llamas gemelas, todas esas cosas, ni tampoco con la geometría divina, ni Fibonacci, nada tiene que ver. Evita todo ese tipo de cosas porque te puedes topar con cosas que pueden cambiar tu suerte, tu destino, incluso y poner patas para arriba o de cabeza tu mundo. Y no tiene sentido. Puedes desarrollar esto, claro, trabajando eso que te comento de tus emociones, tiene mucho que ver, igual que lo que decía yo de la telepatía, para poder comunicarte con esa persona que no has visto desde hace mucho tiempo y que a través de los medios no puedes, porque quizás hasta te pudo haber bloqueado y tú te preguntarás ¿qué pasó? Yo quisiera hablar contigo. Bueno, puedes hacer uso de estas cosas y si tú le mandas buena vibra, le mandas energía bonita, oraciones, la oración tiene mucho que ver, mucho, bastante, para que el universo de pronto se confabule contigo y te ayude y abra los caminos. Tiene mucho que ver que tú trabajes tus pensamientos saboteadores y que no te juegue un mal papel tu mente, que de pronto estás escuchando o permitiendo que tus pensamientos saboteen tu paz. Entonces impide o interfiere en la energía de esa otra persona, porque tú no puedes saber en qué está esa persona. A lo mejor está en un momento difícil de su vida o complicado, porque todos los seres humanos atravesamos por momentos duros y a veces no estamos receptivos a un mensaje. Entonces tú puedes decir, no funciona, ya lo dejas por la paz, ¿no? No, sí funciona, pero tienes que tener paciencia. Eso ya lo hablaré después sobre el despertar espiritual, tiene mucho que ver con eso, cuando ya trabajas todo eso. Ya no eres impaciente, ya no eres impulsivo, tienes templanza, manejas mejor la tolerancia. Es decir, vas por buen camino. Te has dado cuenta de que todas esas actitudes o esos comportamientos no te llevan a un puerto seguro. Amigos, espero que les haya gustado este capítulo. No dejen de comentarme si a ustedes les ha pasado, si escuchan voces, si tienen visiones, en dónde se encuentran ustedes. ¿Han sentido que entran a algún lugar de pronto? Y
sienten que la energía de ese lugar los hace sentir con ganas de salir corriendo. Déjenme esos comentarios, yo los leo todos y por supuesto suscríbanse al canal, que es completamente gratis y me ayudan muchísimo si me regalan ese like. Como siempre les agradezco muchísimo haberme acompañado y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima.